Hola y bienvenidos al podcast ¿Qué demonios es la curaduría? Temporada 2. Hoy, 28 de agosto, nos encontramos en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, conversando junto a Sneider Moreno. Hablaremos de su trabajo, el cual atraviesa de forma fluida y camaleónica los diversos campos del mundo del arte, como la pedagogía, lo terapéutico, la creación, la investigación histórica y, por supuesto, la curaduría. Esta charla pretende abordar su práctica curatorial desde esta perspectiva transversal y móvil del artista, etc. Quienes entrevistamos, Gabriela Bella, y quien les habla, Leonardo Vargas. Siga y siéntese. Ante la precariedad de la formación y profesionalización específica en el campo de las artes, sobre todo en países en vía de desarrollo como el nuestro, es usual que los artistas terminen haciendo de todo un poquito, supliendo las necesidades de su propio ecosistema cultural. A esto se le ha conocido como el artista etcétera. Desde el semillero nos hemos aventurado a crear una propia definición del artista etcétera. Leo, no sé si nos quieres compartir. Entonces, artista, etc. Sujeto dentro del mundo del arte que, por interés o por necesidad, resulta abarcando distintos roles en su ecosistema cultural, difuminando la frontera entre ellos. Se puede desempeñar como artista, artista historiador, artista curador, artista educador, artista crítico, artista gestor, artista montajista, artista investigador, artista electricista, artista guardia de seguridad, entre otras, sin pertenecer del todo a ninguna de ellas, o perteneciendo a todas, y sin identificarse por completo con ninguna. Nuestro invitado de hoy es Sneider Moreno, quien se define a sí mismo como artista y educador. Ha transitado por diversos campos en el mundo del arte, fluyendo y adaptándose a las necesidades del contexto de una forma propositiva y crítica, abarcando diferentes espacios como la creación artística, la investigación histórica, la mediación, la pedagogía, lo espiritual desde el arte y, por supuesto, el campo de lo curatorial. Sneider, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes, al semillero colectivo. ¿Cómo se denominan ustedes? ¿Semillero? Al semillero. También a ustedes, Leonardo y Gabriel, por esta conversación. Gracias, Sneider. Según lo que acabamos de leer, parece que en el contexto colombiano es casi imposible no ser un artista, etcétera. ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, primero que todo, qué definición tan chévere. ¿La escribieron a varias manos o solamente tú, Leo? Sí. Está muy chévere porque habla mucho de lo que uno hace en su día a día como artista. Y en tu definición decías que por interés o por necesidad. Entonces sí, creo que la necesidad y el interés son como dos elementos ahí. Pues para responder tu pregunta yo diría, primero lo quiero responder desde el interés. En mi caso yo siento que creo que todo mi trabajo está atravesado por la espiritualidad y por el propósito de la vida. Como que siento que eso es algo que atraviesa todo lo que un ser humano hace. Y yo siento que uno de mis propósitos aquí es aprender de todo y lo que más pueda y poder desarrollarme en todos los espacios y los campos en los que pueda. Entonces, desde ahí, pues no es extraño que un día esté desarrollando un trabajo curatorial, el otro esté siendo profesor en una universidad y luego esté en San Victorino buscando materiales, porque todo eso hace parte de los campos donde más quiero aprender. Quizás ahí cabría dentro de esa definición de artista, etc. Y por otro lado, ustedes hablan de la necesidad y siento que pues ustedes lo pueden ver aquí en la universidad, todos los artistas, sobre todo los recién egresados, que les toca hacer N mil y un maromas para seguir adelante con su carrera artística. Como bien lo dices, hay artistas que son guardias de sala, yo también lo he sido, artistas que trabajan en historia, en teoría, artistas que hacen test, artistas que bailan en bares, artistas que hacen N mil cosas. Y no solamente artistas, sino me refiero a egresados de artes plásticas que estamos en distintos campos. Por eso me parece, pues siempre, bueno, voy a hablar de otro tema, pero siempre como sé que lo van a tocar más adelante, pero en la escuela, sobre todo en las academias de arte, creo que a veces es un poco restrictivo lo que se piensa que es un artista. Porque pues en tu definición, Leo, hacemos muchas cosas más de las que una escuela nos enseña. Sí, precisamente en este sentido, esto último que mencionas, como la formación, pues nos gustaría que nos contaras un poco
como un recuento de ese interés, en este caso por lo curatorial y cómo tu formación ha influido eso, siempre desde ese lugar transversal y como desde la necesidad para responder a tus inquietudes. ¿Te refieres a mi formación en general o como en la curaduría en particular? En general, pero digamos que haciendo énfasis un poco en eso, como, sí, precisamente eso que mencionas de las carencias que tienen la academia muchas veces para tratar estos temas o... Sí, pues yo sé que ahora es diferente. Me refiero a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Sé que ahorita hay una clase de curaduría. Cuando yo era, no sé qué decir respecto a las caras que me acaban de hacer, pero cuando yo era estudiante aquí no teníamos clase de curaduría. De hecho, fue como una de las luchas que tuvimos como estudiantes de que en el pensum, en la reforma curricular que hicieron hace como 10 años, pusieran una clase de curaduría. Es decir, lo que tienen ahorita es una lucha, una ganancia de estudiantes del pasado, que siempre es bien particular porque lo que en algún momento es una lucha, luego se convierte en algo todo lo contrario, como en algo que siempre hay que reformar. Y creo que justamente ese es el espíritu de la universidad, un poco estar en constantes reformas, porque los tiempos van cambiando también. Entonces, qué pena, me distraje un poco. ¿Me recuerdas tu pregunta? Sí, un poco de dónde ha venido... Ah, sí, como sí, toda la sí. parte de la formación. Y por eso me devolví hace 10 años aquí. En ese entonces no teníamos una clase de curaduría, entonces... Y yo también sentía que, o sea, yo nunca fue como que me interesara por la curaduría en particular, sino pues yo era artista, era estudiante de artes y sentía que como artista tenía que exponer, pero pues no había un espacio de curaduría y sentía que a mis compañeros no les interesaba hablar de curaduría y no les interesaba organizar exposiciones. Y yo me sentía muy frustrado porque era, entonces, ¿cómo voy a aprender a ser artista si no expongo? Y ahí fue un poco más por la necesidad que yo dije, bueno, hay que hacer algo y también empecé a involucrarme más en ese tipo de discusiones. Fue más por, sí, fue más porque nadie más lo hizo. Fue porque nadie más lo hizo que yo empecé a trabajar, a dedicarme en eso. ¿Cómo lo hice? Inicialmente cuando estaba acá, yo hice un intercambio en Brasil. Yo me fui a trabajar en la Bienal de Mercosur. Hice un intercambio en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, que queda en Porto Alegre. Y como parte de ese intercambio, o sea, yo cuadré todo muy bien para que fuera paralelo a la Bienal de Mercosur y ahí empecé a trabajar como mediador de la Bienal. Eso fue bien interesante porque, pues, esta Bienal es una de las bienales donde se habla de curaduría pedagógica. Pues en algún momento se reconoció como la Bienal Pedagógica. Y pues fue donde, creo, si no estoy mal, fue la primera Bienal donde se instauró el rol del curador pedagógico. Entonces pues ya me interesaban mucho estos temas, sobre todo la educación, porque previo a eso, aquí en la universidad pues hubo una serie de paros, como es usual, y yo me involucré bastante como con el movimiento. Luego me desilusioné del movimiento, como suele suceder. Y luego, pues viajé allá a Brasil. También tomé una clase de curaduría en los Andes, que en la Universidad de los Andes ya está la clase de curaduría. Y siempre fue como intentando, donde hubiera un espacio para estudiarla, ahí yo estaba. Siempre como abriéndome caminos fuera de la escuela, porque aquí no se hablaba de ese tipo de temas. Sí, lo habíamos hablado antes, como que tomaste todas las oportunidades, las pocas que habían en un contexto institucional, académico, y como que las apropiaste y te sacaste el mayor provecho, pero digamos, no sé si hubo esa intención de, porque partes de que querías exponer, como que sentías la necesidad de exponer, pero digamos, esa figura de ser curador, alguna vez como hubo en ese panorama, en ese horizonte, como una forma de trabajo o simplemente como la necesidad de partir como artista de querer exponer. Bueno, ese ser curador siempre estaba ahí como latente, porque pues cuando hago curaduría me asumo como curador, o sea, yo tengo que firmar una exposición literalmente, hago un texto y pongo mi firma en ese texto y en todo un proceso que se realiza en torno a la exposición, pero yo no me asumo como curador, o sea, yo no me considero a mí mismo curador, yo me considero artista y educador, y como artista hago curadurías y como educador también hago curadurías, y por eso es que mis procesos curatoriales tienen pues otro tipo de preguntas. O sea, a veces me interesa más lo que pasa antes de la exposición que lo que pasa después. Ahorita, pues ya vamos a hablar de eso, pero en la curaduría que estoy planeando me interesa más que es una convocatoria. Me interesa trabajar con los artistas que no van a pasar a la convocatoria. ¿Sabes? Como son preguntas que yo me hago como artista.
O sea, como artista, si me presento una convocatoria y no paso, pues no paso. Pero ¿y qué pasa conmigo? Porque, sí, o sea, son inquietudes que yo tengo desde ahí y desde ahí es que las abordo también. En esa medida, pues para contestarte, es una pregunta que sigue abierta, pero no me asumo como curador. O sea, o al menos no como curador, digamos quizás sea porque he investigado la curaduría, como en términos históricos, la he estudiado, y yo respeto mucho el trabajo que varios curadores han hecho, que han liderado como sistemas de pensamiento, que han impulsado reformas, que han llevado la carrera de los artistas a otros lugares, que han generado ciertos quiebres en la historia del arte. Y yo siento que lo mío va por otro lado. No sé si en el futuro algo de eso que yo haya dicho pueda ponerse al lado de lo que yo hago, pero siento que por el momento voy por otro camino, más desde asumirlo como artista. Sí, pues creo que esas impurezas de la disciplina es un poco lo importante y lo interesante de ser como este artista, etcétera, como de esa condición, pero que también es una cualidad, diría yo, como una oportunidad para hacer cosas más transversales. Y bueno, en ese sentido, pues ahora que mencionas como ese interés por lo educativo, eh, pues podríamos hablar un poco de eso, cómo eso educativo ha sido transversal a todo tu trabajo y en particular podríamos hablar un poco de lo educativo respecto a la mediación en la curaduría. En varios de tus textos como que has pensado y estudiado y analizado esa relación. Entonces sí, no sé, háblanos un poco de esta relación de la mediación, la curaduría, la educación y cómo piensas que se pueden relacionar de manera pedagógica los espacios educativos, En- expositivos, perdón. Dale, listo. Entonces, bueno, primero dices que lo educativo es transversal a mi trabajo, yo diría no solo a mi trabajo, sino a toda mi vida. O sea, mi propósito vital es aprender. Y yo siento que los seres humanos nos relacionamos desde el aprendizaje. Constantemente estamos aprendiendo uno algo de los demás y estamos enseñando. O sea, en este momento ustedes me están enseñando cómo se utiliza este aparato súper sofisticado que acabaron de adquirir y seguramente de lo que yo les voy a decir algo se les va a quedar. Y en esa relación de intercambio creo que la existencia humana recorre en relación a los procesos educativos, por un lado. Y en esa medida creo que ningún campo es ajeno a la educación. Y mucho menos lo va a hacer el arte, la curaduría. Entonces, bueno, ya cuando hablamos de educación en las instituciones o en la curaduría, diría, por ejemplo, en una institución, digamos un museo, uno suele pensar que hay un departamento de educación con los mediadores, se realizan unas actividades que pueden ser talleres y visitas guiadas. Y la actividad educativa es lo que se realiza para el público. Pero desde la perspectiva que yo tengo, todos estamos aprendiendo. O sea, desde la persona que está de guardia de sala está aprendiendo, así como el público está aprendiendo, así como la persona que realiza los contratos está aprendiendo. O sea, una institución como tal es un tejido de aprendizaje. En esa medida, pues cuando he coordinado programas educativos, me interesa el aprendizaje más allá de la sala expositiva. Me interesa valorar el aprendizaje de cada uno de los seres vivos que están en ese espacio. No solo expositivo, sino en ese espacio, en esa casa, en ese edificio. Eso desde un lugar pues, más institucional. Ya desde el campo curatorial, te podría decir que ese proceso curatorial, ese proceso de aprendizaje, no se da únicamente cuando se inaugura una exposición, se da mucho antes. Una propuesta educativa no comienza cuando se da la primera visita, comienza desde el mismo inicio cuando los mediadores, por ejemplo, están investigando sobre el artista, cuando los curadores y todo el personal está enterándose, cuando el artista también está en una discusión con el curador y está aprendiendo sobre su propia obra. Sí, como todo este río, esta vertiente educativa, es algo que atraviesa en lo más íntimo y en lo más hondo todo el proceso de concepción de una exposición, todo el proceso curatorial. Es muy interesante porque en uno de tus textos hablas como de una forma crítica de cómo la curaduría ha dejado de lado, digamos, los programas pedagógicos y los anexan de forma complementaria después de la inauguración, o sea, como un acto posterior a cuando se abre al público y no previamente y de una forma horizontal. No sé si nos quisieras compartir un poco como esa postura que tienes a partir de las curadurías que se realizan actualmente. Sí, creo que recuerdo el texto al cual te refieres, creo que se llama Minando Conceptos,
conceptos curatoriales y pedagógicos, algo así, pero se llama Minando Conceptos. Y justamente lo que analizo es esa relación entre curaduría y educación, desde mis vivencias personales, desde lo que yo he visto adentro, ya sea como mediador, como coordinador, como trabajador. Y algo que me he dado cuenta es que pues varios espacios para adquirir recursos lo que hacen es proyectos educativos, porque es lo que aparentemente más fácilmente podría adquirir, podría mostrar una dimensión de socialización, de resultados, de impacto. Entonces, sí, en ese texto lo que analizaba en ese momento era cómo desde las instituciones, en ocasiones desde la curaduría, se hace un uso de la educación muy utilitario. O sea, lo que me interesa es mostrar, tener unas planillas que pueda pasarle a quien me financió para que me den los recursos. Pero ahí también en ese texto propongo un poco lo que les estoy hablando y es pensar otras maneras en las cuales la curaduría y la educación pueden relacionarse. Y es plantearse por qué no la educación es tan importante como la curaduría, que no es algo para nada novedoso. O sea, en la Bienal de Mercosur es algo que se hacía desde el inicio. Siempre se ponía un curador general y también un curador pedagógico. Y pues ahí entro un poco a la investigación que realicé sobre Beatriz González, que la realicé porque me parecía que no se había hecho antes y que era importante que alguien hablara de esas tensiones entre curaduría y educación en los 70 aquí en Colombia. Bueno, eso es hablando un poco de esa relación del educativo tanto hacia afuera como hacia adentro del expositivo, pero podríamos hablar también un poco hacia atrás, como esto que mencionas, de las diferentes etapas de hacer una exposición y de un proceso curatorial. En particular, pues, la experiencia que tuviste en Casa Fuego, en la curaduría de Punta Roma. No sé, que nos cuentes un poco de ese proceso que entiendo llevaste con los artistas y como un proceso también educativo, pedagógico y terapéutico previo a la exposición. Mm. Y ahí estaba pensando en tu definición de artista de TC y te hizo falta artista organizador de espacios terapéuticos. Y también es un tema que a mí me interesa muchísimo y es, pues dentro de ese tema de la espiritualidad, de la sanación, me interesa muchísimo la sanación. De hecho, es como un elemento fundamental dentro de mi trabajo artístico. Y la curaduría, ustedes saben que viene etimológicamente de la palabra curare, que pues habla de curar. Algunas personas han escrito sobre eso y han criticado también pues de dónde proviene. A mí me interesó pensarme como curador, como persona que cura en esa exposición. En esa medida, bueno, solo quiero decir que fue una invitación del colectivo Por Fuera de la Línea, que estaba formado por egresados de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional también. Y ellos me invitaron y me escogieron por ese perfil que yo tengo, porque yo también facilito espacios de autoindagación, de sanación, los llamo yo. Entonces, parte del proceso curatorial con los artistas fue hablar de sanación y fue generar talleres de autoindagación por medio de la palabra, por medio de la escritura. Entonces fue bien bonito porque ese proceso curatorial fue un proceso de ir hacia adentro. No me interesaba tanto la obra como la persona. Me interesaba, bueno, sí son artistas, pero me interesaba qué es lo que le estaba pasando a esa persona. Entonces fue un proceso bien bonito de acompañamiento, fue un proceso también donde pude experimentar sobre esa relación entre curaduría y sanación, que fue algo bien potente, porque era la primera vez que lo hacía. De esa experiencia me gustaría ahondar un poco en cómo fue recibida por el público, digamos, la propuesta que desarrollaste y también de parte de los artistas, qué relación, qué efecto tuvo esa propuesta quizás novedosa en el campo del arte local, como que no es muy común, y sí que nos compartieras un poco de eso. Primero te respondo por la parte del público. Fue bien bonito porque al lado de cada una de las obras yo le pedí a cada uno de los artistas y a cada una que escribiera un texto. Algo muy sencillo sobre el proceso que habíamos llevado. Entonces el público, por un lado, tenía la posibilidad de encontrarse con las obras, pero también de escuchar, literalmente, de leer a la persona que había hecho esto.
y a esta persona que había ido por un proceso, pues habían personas que estaban trabajando sus heridas, artistas que trabajan sus heridas, fallecimientos de familiares, situaciones de identidad, de género, o sea, preguntas bien hondas. Y a veces uno como público pues ve la exposición, encuentra las obras y quizás las deja muy desde un plano intelectual o como desde las ideas a veces. También hay otras que son muy pues, que viscerales, que lo tocan a uno, pero la posibilidad de tener un texto de la persona que lo hizo diciendo todo lo que había pasado fue algo pues bien bello para el público, porque le permitió ver todo ese mundo emocional y todo ese mundo humano, personal que hay detrás de la obra. Eso por un lado, por el público. Por el lado de los artistas, cada persona es muy diferente y cada artista tiene pues un interés diferente. Entonces algunos estaban mucho más receptivos a este tipo de propuestas. Unos están más receptivos a hablar conmigo, a poder indagar en sí mismos, en sí mismas, a poder también generar un espacio de sanación. Otros estaban más interesados, yo pienso que más en la parte expositiva y en poder exponer y ya. Para mí, pues más que como curador, como persona, es importante que cada quien pueda desarrollarse como quiera. O sea, si la persona quiere exponer y le interesa exponer, que lo haga. Si la persona quiere indagar en su ser, que también tenga el espacio para hacerlo. Sí, es bien curioso. También pensando ahora lo que decías de los espacios, crear los espacios y pensaba en Beatriz y cómo ella a partir de la institución también logró crear un espacio. También pensaba que los dos justo fueron a Brasil y allá encontraron algo. Es algo como en lo que coinciden. Pero ahora podemos pensarlo en un sentido de que tú tienes un espacio en una institución, eres docente en la Universidad de los Andes. Entonces nos gustaría conocer un poco. Ya hemos hablado de la educación en la curaduría, pero ¿cómo piensas que se está abordando o se debería abordar la curaduría en la educación actual, en la profesionalización de artistas y qué piensas de esa parte? O sea, primero tu pregunta me devuelve muchísimo cuando fui estudiante en la universidad. Yo recuerdo que había profesores que decían como, bueno, si vas a exponer, hazlo cuando tengas algo bueno. Y es después de que salgas de la universidad, porque pues eres estudiante, no eres artista. Y yo, y casi que varias generaciones de artistas, crecimos con esa mentalidad, de que uno hace algo bueno cuando hace su trabajo de grado. Y que este tipo de temas como la curaduría, hablar de montajes y exposiciones le corresponde a las personas que están pensando su trabajo de grado, o sea, después de estar 5 años aquí, o 4 años y medio, no sé. Entonces ese era como un pensamiento de muchas y muchas, sí, de muchos y de muchas aquí en la escuela. Eh, Por eso me alegra que se haya abierto una clase de curaduría, pero más allá de la clase me alegra, por ejemplo, que ustedes estén aquí. Me alegra que ustedes estén planteando ese tipo de preguntas, porque espero que esta mentalidad ya no exista. No sé si todavía existe, espero que ya no exista, pero el hecho de que ustedes estén haciendo ese tipo de preguntas, pues por lo menos me habla de que en un campito se están planteando otro tipo de preguntas. Eh, Ahora bien, si me preguntas sobre la educación artística, cómo debe ser abordar la curaduría, yo diría, debe de desmitificarse la curaduría, debe de desmitificarse el proceso positivo, debe de asumirse que somos artistas por el hecho de que somos seres vivos. O sea, me remito a Boyce, todo ser humano es un artista, pero todo ser humano que llega a una escuela de artes ya es artista. O sea, no hay por qué minimizar este hecho tan grande que es entrar en una escuela de artes. No creo necesariamente que por el hecho de ser estudiante sean menos artistas que otra persona que no es estudiante o que ya salió de acá. Eso es lo que te podría responder un poco sobre ese tema. Creo que sería desmitificarla e incorporarla de una manera mucho más desde el inicio. Sí, la clase que tú das ahora en la Universidad de los Andes tiene que ver un poco con tu interés por lo espiritual, arte y espiritualidad, creo que es el nombre. Se llama Arte, Espiritualidad y Sanación. Contadores de historias.
Súper. Entonces, también pensaba en cómo el papel de la institución y qué instituciones están abordando, digamos, diferentes temas que están proponiendo otras formas de abarcar el arte. Y, digamos, no sé si tienes alguna reflexión sobre las posibilidades que se están dando desde la institución o desde los espacios independientes y cómo se están abordando a partir de la relación con el público y la formación de nuevas formas de abarcar esta formación en artes. ¿Te refieres a instituciones como las universidades, los museos? Sí, sí, como las instituciones que conforman el ecosistema del arte. Ok, y para clarificar tu pregunta, es cómo estas instituciones abordan temas nuevos, están abiertos a... Sí, digamos, en tu postura crítica, que como que lo que yo he leído es que hay una búsqueda de desjerarquización y de nuevas formas más horizontales donde todo cuenta y todo es válido. Tú nos compartías que en los Andes fue fácil abrir un programa como este que no es usual, que quizás en otros programas de otras universidades no existe. Entonces también cabe la pregunta de cómo o quién está supliendo esas nuevas necesidades de abordar el arte de una forma diferente, desjerarquizada y quizás propositiva. O sea, te lo voy a responder desde dos lugares. Primero, creo que quienes están supliendo esa falta de espacios donde hablar de cosas que nos interesen a todos son los mismos artistas. O sea, los mismos artistas están abriendo espacios donde se hablen de temas que no se suelen abrir, que no se suelen hablar necesariamente en un currículo de una escuela de artes o en algunos museos. El hecho de que ustedes abran este espacio, pues es muestra de ello, de que son los mismos artistas los que están abriendo los espacios para que se hablen de los temas que nos interesan. Sí, yo lo he visto mucho por ahí. También quiero como reconocer el trabajo que han hecho muchos los departamentos educativos de los museos. Siento que varios de ellos tienen como una apuesta bien interesante a expandir los contenidos de las exposiciones, a generar lazos y relaciones con otros contextos, con otras disciplinas. O sea, hoy es normal, por ejemplo, ver en un museo un taller de huertas, en otro un taller de tarot, en otro un espacio para drag. Como que siento que los museos se están convirtiendo en plataformas y en espacios donde aquello que en algún momento no tenía cabida, ahora tiene cabida ahí. Esas preguntas que están marcando como el espíritu de esta generación tienen espacio ahí y eso me parece fundamental. Quizás también quiero contestarte esa pregunta desde los programas de arte. Y porque pues yo leí el guión que ustedes elaboraron y me quedé preguntándome sobre cómo sería un programa de artes ahora, qué debería incluir, cómo debería ser. Aprovechando, siento que también ahorita varias escuelas de arte están pasando por un proceso de reestructuración curricular, que siento que también está, o sea, es que siento que ahorita las nuevas tecnologías están confrontando mucho a la universidad. Muchos estudiantes ya no ven por qué me voy a la universidad si puedo aprender todo por internet. Si quizás me interesa más lo que hay en un taller, en una escuela de artes y oficios, para que si la verdad tener un diploma de artes de pregrado no necesariamente te va a asegurar un empleo. Entonces, todo esto ha generado ese espacio para que se realicen reformas. Y yo pensaba que lo más importante es la libertad. O sea, yo siento que lo más importante es que un estudiante sienta la libertad para explorar todo lo que desee. Y siento que en una universidad, lamentablemente, la libertad es de lo que menos se habla. O sea, la gente habla de créditos, habla de carreras, de asignaturas, habla de muchas cosas, de plan curricular, pero ¿en dónde queda la libertad de los estudiantes? Siento que hay que tener mucho más en cuenta a los estudiantes y menos lo que los profesores consideran que debe ser un currículo de artes. Mm, Ahora pues me devolvería un poco. Mencionaste y has mencionado en varios momentos los procesos de escritura como parte de un proceso creativo y pues también desde la investigación pues nos hemos referido varias veces a textos que has hecho, escritos que has hecho. Entonces queríamos ahora preguntarnos un poco por el proceso de la escritura como parte de un proceso de creación,
de un proceso curatorial y de un proceso de investigación. Entonces, pues volviendo un poco, como para retomar el campo de lo curatorial, ¿cómo consideras que la escritura se desarrolla en las distintas etapas? Porque bien nos has dicho que la exposición no es solo de la apertura hacia adelante, sino sí, hay textos a priori, hay anotaciones durante, estos textos de los artistas que se incluyen. Sí, ¿cómo te relacionas tú con la escritura de esa manera? Bueno, primero, ¿cómo me relaciono yo con la escritura? O sea, como ser humano yo escribo y escribo mucho. O sea, yo tengo varios diarios, no es de una manera obsesiva, sino que realmente mi ser necesita escribir. O sea, a veces mi cabeza necesita ver qué es lo que estoy pensando, porque si no, los pensamientos me acaban. Y, y yo tengo varios documentos de texto. De hecho, para mi trabajo de grado aquí en la Nacional, inicié en el 2014 un diario que escribo desde febrero, desde la tercera semana de febrero de 2014 hasta hoy lo llevo. O sea, más de una década. O sea, simplemente para decir que yo escribo todos los días. Y a mí me encanta escribir. A veces desde un enfoque más terapéutico, como les dije, para sacar los pensamientos. Pero también me gustaba escribir sobre exposiciones de otras personas. Me gustaba escribir sobre mi trabajo. Y sí, también empecé a escribir sobre mi trabajo porque dije, bueno, si nadie escribe sobre mi trabajo, pues ¿por qué no hacerlo yo? Y también, eh, en cuanto a la escritura sobre la curaduría, así como tú lo dices, acompaña el proceso. O sea, primero hay anotaciones iniciales, un proyecto que se realiza, luego me gusta mucho escribir, como esas ideas que van apareciendo en el proceso, siempre tengo como una libretica, y luego al final siempre me gusta escribir algo sobre lo que yo hice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento que uno aprende. O sea, uno, como les dije yo, uno aprende en todo momento. Uno aprende siendo artista, uno aprende siendo curado, uno aprende haciendo una entrevista como le están haciendo ustedes. O escuchando este podcast como seguramente alguien está escuchando. Y como curador uno también aprende. Entonces me parecía importante que esos aprendizajes estuvieran condensados en algún lugar. Que esas reflexiones que se generaron pudieran estar en algún espacio. Y por eso me gusta escribir después de que se realiza un proceso curatorial. Bueno, eso sería como un poco como la escritura sobre lo curatorial, pero también pensando la escritura como un proceso curatorial, me pregunto un poco por tu labor investigativa, ¿sí? Como igual la investigación también es una selección de temas, una selección de fuentes, una selección de qué voy a mostrar y cómo lo voy a conectar. Entonces, pues me gustaría preguntarte también cómo conectas tú esa labor de escritura y de investigación con el resto de tus trabajos como artista. Ok. Primero, algo que he aprendido es dedicarle tiempo únicamente a lo que me apasiona. Porque a veces uno se pone a dedicarle tiempo a cosas que pueden ser interesantes, pero que si no le apasionan, luego se vuelve una tortura. Y para mí lo más importante es estar feliz y estar bien en mi vida. Entonces sí, es un aprendizaje que yo he tenido. Porque a veces me he metido como en tareas de, no, que yo quiero escribir sobre esto, quiero escribir. Y resulta que no estoy tan conectado con eso. Por eso lo que me mueve la escritura es la pasión. O sea, si realmente hay algo que realmente me llama a escribir, yo escribo. Sí, ¿no? Un poco cómo está conectada eso con la labor investigativa en términos de, como una perspectiva curatorial sobre los procesos de investigación, como de selección de contenidos, pero también cómo esta labor de escritura y de investigación se transfiere al resto, como a tu trabajo como artista, a tu trabajo de curador, que ya hablamos, y al resto de los ámbitos. Sí, o sea, sí, la escritura está en todo. O sea, está en mi trabajo como artista, ese proyecto que yo les dije del diario, como curador está, y también como educador me gusta escribir sobre lo que yo hago. De hecho, yo escribí un libro que se llama El vuelo de la ballena, que es ese libro, pues más que escribir un libro, yo dibujé un libro. Y ese libro nació de un proceso de duelo. Y ahorita es una herramienta para trabajar el duelo. Entonces, he hecho talleres con ese libro en muchos lugares, desde centros culturales en Ibagué, Girardot y Honda, pasando por la cárcel distrital, librerías y centros holísticos, como en muchos lugares, y también en mi salón de clases. Y de hecho ahorita estoy escribiendo un texto sobre todos esos talleres que yo he realizado con el libro, como una manera
de ver qué fue lo que aprendí ahí y si realmente el libro sirve para eso o no sirve para eso. Sí, precisamente la siguiente pregunta iba un poco encaminada a eso, hacia esos textos que has hecho públicos, también como un medio de llegarle a cierto tipo de personas. En este caso, digamos, el vuelo de la ballena tenía pues el fin de abordar el duelo y como también que va muy relacionado con tu trabajo artístico, que creo que ahí se junta, ¿no? Como que encuentra los medios, pero siempre hay una pregunta que atraviesa todo tu trabajo y es como la parte humana, ¿no? Como esa parte espiritual, sensible, que conecta con el mundo, pero también conecta con los errores, las formas de transformarlo y de salir de ello. Yo quería una pregunta que siempre me ha interesado de los artistas es ¿para quién hacen su arte, no? ¿Hacia quién creen que va dirigido o hacia quién pretenden que llegue? O sea, inicialmente yo lo hago para mi herida. O sea, yo lo hago para sanarme. Luego me doy cuenta que quizás no solamente me puede ayudar a mí, sino también le puede ayudar a otras personas. Y ahí es donde el arte se vuelve una herramienta. O sea, eso pasó con el vuelo de la ballena. Estaba pasando por ese proceso de duelo y por alguna razón dibujaba ballenas y no sabía por qué dibujaba ballenas. Me la pasé un año dibujando ballenas. Luego me di cuenta que las ballenas contaban una historia y era mi propia historia. Y de ahí salió un libro. Y el libro se volvió una herramienta para otras personas. Yo siento que la manera de uno poder ayudar o reverberar en otros es primero ayudándose a uno mismo. Como que a veces uno, o suele suceder, como que el artista quiere ayudar o impactar en lo social o busca trabajar con poblaciones, lo que sea. Pero siento que la manera más auténtica de hacerlo es primero trabajando con uno. Como que siento que el impacto real es cuando hay autenticidad. Cuando hay autenticidad en los procesos, la gente se conecta con ellos. Y ahora te repetiría la pregunta, no para tu trabajo como artista, sino también a tus apuestas curatoriales. ¿Para quién curas? ¿Para el artista? ¿Para el público? ¿Para todos? ¿Cómo funciona esa direccionalidad en esta perspectiva horizontal que tienes de lo curatorial y de lo pedagógico? Eso es bien bonito, porque en la curaduría ya se expande esto, se expande hacia una institución, se expande hacia una comunidad, se expande hacia un territorio y hacia un grupo de artistas, hacia uno mismo. Y ahí me siento como un mediador. O sea, en la curaduría literalmente me siento como un mediador. Y es yo mediando entre lo que yo quiero hacer, lo que los artistas proponen, lo que el territorio demanda, lo que la institución permite. Y, y uno termina curando para todos. Sí, uno termina mediando, uno termina curando, uno termina mediando entre las expectativas y los criterios y las intenciones de todos estos actores que están ahí. Sí, precisamente ahora tienes un trabajo grande con una institución de las más, digamos, potentes del país, que es el Banco de la República. Te comisionaron una de las curadurías de imagen regional en su versión número 10. Quería que nos compartieras cómo vas a afrontar este reto de trabajar con la institución, con los artistas, con el público. Es una exposición que va a rotar por casi todo el país, va a tener diferentes públicos. ¿Cómo va a ser ese trabajo curatorial y qué retos tiene también? O sea, creo que el mayor reto de la exposición es justamente el carácter nacional. Es una convocatoria que está abierta a todos los artistas del país, primero. Segundo, a diferencia de otras convocatorias, es muy fácil de presentarse. O sea, simplemente llenar un formulario y enviar el portafolio. O sea, no hay que hacer ninguna propuesta, no hay que meterse en ninguna plataforma, simplemente enviar el portafolio y, y ya. Eso ya demanda unos retos. O sea, chévere que sea súper abierto para los artistas, es lo que yo también quiero, pero para uno como curador ya es como, no sé cuánta gente me va a llegar, por ejemplo. De hecho, mañana se cierra la convocatoria y ya sabremos cuántas personas se van a inscribir. Ahora bien, ¿cómo pretendo asumir esto? ¿Cómo pretendo asumir esto? Qué buena pregunta. ¿Cuándo se?
Va a haber un segundo capítulo. Exactamente, creo que podríamos hacer un segundo capítulo de cómo asumí esto. Por eso la entrevista continuará. Pero lo que les puedo decir del proyecto como tal, que me parece interesante en términos curatoriales, primero, la facilidad para los artistas. O sea, eso me parece fundamental, que al artista le sea fácil aplicar algo. También lo digo para mí como artista, porque uno se desgasta días, semanas, hasta meses dedicándole a una convocatoria para que luego le digan que no pasó. Eso no me parece para nada justo. O sea, me parece que si hablamos de justicia, a uno como artista deberían reconocerle el hecho de que elabore una propuesta, porque es trabajo de uno, es tiempo de uno que le está invirtiendo a plantearse la pregunta de otra persona que no es uno. Por eso rescato muchísimo este formato. Rescato muchísimo también que la pregunta curatorial vaya después. ¿Sabes? No es como que yo como curador para estas regiones quiero, no sé, proyectos que trabajen en el río Magdalena y las hidroeléctricas. Yo podría decir eso, porque me toca regiones donde va a estar el río Magdalena. Pero en este proyecto en particular no es así. O sea, lo que yo piense como curador no vale ni cinco. Lo que importa realmente es el trabajo de los artistas. Y ese elemento me parece importantísimo para un proyecto como este que se plantea en términos nacionales, que se plantea para artistas no solamente egresados de escuelas de artes, que se plantea para artistas que van a llegar artistas empíricos, artistas artesanos, artistas con unas ideas del arte muy distintas a las que se manejan en la academia. O sea, ese elemento, no sé si decirlo democratizador, pero muy abierto, me parece valiosísimo de este tipo pues de este programa en particular que es Imagen Regional. Me gustaría muchísimo que se replicara en otros lugares, porque sí, lo que siento en ocasiones es que el concepto curatorial empieza a pesar y literalmente ya se ve como un peso o como una barrera al cual muchos artistas no pueden acceder. Casi que a los artistas les toca vestirse como hacer un transvestismo, como una suerte de drag y empezar a maquillarse para caber dentro de ciertos criterios. Y creo que las cosas no deberían de ser así. Como que siento que para ciertas convocatorias de carácter nacional, el trabajo curatorial debería dar un paso atrás, como lo estamos dando en este momento. Que es decir, aquí hay una prioridad y no somos nosotros. La prioridad son los artistas del país. Muy interesante porque, digamos, ahora tú nos contabas al principio de la entrevista que planeas trabajar con los artistas que no pasan. Entonces, no sé si estás como expectante a lo que pase o también ya tienes ciertos como lineamientos o parámetros, digamos, con los artistas que vas a escoger para trabajar. No sé cuántos son y también si tienes algún como interés en especial a la hora de ejercer como tu crítica y tu curaduría con estos artistas que vas a tener que seleccionar. Sí, o sea, mi interés es conocer el trabajo de los artistas. No vengo con ninguna idea preconcebida y no debería ir con ninguna idea preconcebida para un trabajo como este. Primero. Segundo, sí me interesa mucho el impacto que yo pueda generar como curador más allá de la exposición. Se va a generar una selección de artistas porque se va a hacer una exposición y en una sala, o sea, pues les cuento, a mí me corresponden los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá. Hay que hacer una suerte de encuentros este año, una selección este año y el próximo año se hace una selección, otra selección, para hacer una exposición en el Tolima con los artistas de esos tres departamentos. Luego me reúno con todos los curadores, pues, con los demás curadores, y se hace otra selección para hacer la gran exposición aquí en Bogotá en el 2026. O sea, es un proyecto bien grande. A mí no me gusta este tipo de cosas de que artistas queden de lado, porque como te digo, yo como artista en muchas ocasiones me presento una convocatoria y quedo de lado y me dicen que no y siento que mi tiempo pues se perdió. Entonces la estrategia que yo tengo ahorita es dependiendo del número de artistas que me lleguen, los voy a escuchar a todos. Entonces la idea es generar espacios donde pueda escuchar a todos, pero más que escucharme, que yo los escuche a ellos, quiero que ellos se escuchen entre sí. Porque siento que también algo que le pasa mucho al campo colombiano es que los artistas producimos cuando tenemos dinero de una convocatoria de X o Y entidad. Pero ¿y qué pasa cuando no me gano la convocatoria?
dejo de ser artista, que eso en ocasiones es lo que sucede. Y justamente lo que quiero trabajar con los artistas es no, o sea, uno es artista, o sea, mi soberanía como artista reside en mí, no reside en que alguien me dé dinero. Obviamente el dinero ayuda para generar otro tipo de escalas y de ambiciones, pero el dinero no debe limitarlo a uno como artista. Entonces por eso quiero generar este tipo de espacios, laboratorios, talleres con todos los artistas. O sea, ahí se va a hacer una selección, sí, luego se hace una exposición, pero quiero que los laboratorios sean para, no solamente para los que van a pasar, sino también para los que no van a pasar. Estos laboratorios no van a ser después de una selección, sino para todo el mundo, o por lo menos, pues dependiendo del número de artistas que me lleguen. Si me llegan 1000, pues no va a ser. Pero sí, sí quiero que sea como lo más amplio posible. Sobre todo quiero que se generen redes entre las personas, porque uno se suele presentar una convocatoria y no sabe quién más se presentó. Por eso me parece importante de imagen regional que ellos están planteando encuentros presenciales. Entonces yo voy a viajar, por ejemplo en Tolima voy a viajar a Ibagué, a Girardot y a Honda, a generar encuentros presenciales con los artistas de estos lugares. Y lo que me interesa, lo que sé que voy a propiciar es que ellos se conozcan y se generen redes. Porque una exposición llega y pasa, pero las redes permanecen. O sea, el hecho de que luego ellos puedan generar un semillero como el que ustedes generaron y generar proyectos chéveres y se pueda presentar algo o puedan propiciar algo entre ellos, me parece mucho más valioso que lo que pueda hacer o no un evento particular que es una exposición. Sí, creo que volvemos un poco a esto de espacios de exposición, espacios de pedagogía y por supuesto espacios de encuentro. Snyder, muchas gracias por compartir con nosotros y bueno. Sí, muchas gracias. Con todo el cariño y todo el gusto, muchas gracias a ustedes por invitarme y realmente los admiro que estén haciendo esto, admiro que en medio de créditos, materias, entregas, final de semestre, paros, porque yo también estuve ahí, que le saquen tiempo a hacer algo que nadie les dijo que hicieran. Eso es valioso, gracias. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La investigación y el guión son de Gabriela Bella y Leonardo Vargas, la edición de sonido de Santiago Agames y el diseño de la portada de Victoria Marvioleta, Paul Di Valentín, Ávila Mojica y Manuela Bella. Gracias también a todo el equipo del Semillero de la Curaduría y a usted por sentarse a escucharnos. Adiós. Ta.